Ya, perfecto. Perfecto. Y más o menos como a esta fecha, como ¿en qué materia van? Estamos, o sea, terminó como repaso de los ratios ¿Ya? y estaba empezando con economática, estaba empezando un taller de cómo calcular los ratios sobre los datos que nos daba economática. Ok. Ya, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, al menos la primera parte de lo que es contabilidad para la gestión va muy de la mano con lo que se ve en Finanzas 1, ya desde la perspectiva de los ratios financieros. En Finanzas 1, como que se esmeraba mucho en cómo calcular el ratio, desde el tema de, en el fondo, primero de dónde sacar la información y después de cómo construir cada uno de los ratios. Y eso fue como el enfoque, ¿ya? Ahora, acá lo que más interesa, más que saber cómo calcularlos, porque ya como pasaron por un curso previo a este, se entiende que algo les debe haber quedado, es más bien cómo a partir de esto nosotros podemos ir tomando decisiones. Ya por eso se llama contabilidad para la gestión. O sea, vamos a ver información de la contabilidad y con eso, dado nuestro perfil de ingeniero comercial, cómo podemos ir realizando ciertas mejoras, ir mejorando la gestión, ver que hay debilidades y que también a veces hay riesgos. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que íbamos a hacer va a ser un recordatorio de los ratios que, bueno, de uno de los tantos ratios que hay, pero que tienen ciertas variantes en este curso, ¿ya? Yo al menos les comenté que cuando uno ve ratios, eh, por ejemplo, está los de liquidez, rentabilidad, los de gestión operacionales, y también hay otros que son de solvencia o endeudamiento. Bueno, hay muchos ratios, ¿ya? Entonces al final, ¿cuál es mejor o cuál es peor? La verdad es que no hay un criterio estándar. Lo importante es que sepamos qué es lo que estamos midiendo, ¿ya? Y que en ese sentido, cuando seleccionemos un tipo de ratio, eh, lo seleccionemos y todos los años que vamos a analizar lo realicemos bajo los mismos criterios. Y si, por ejemplo, calculamos los ratios para una empresa de la competencia, para poder en el fondo saber si estamos mejor o peor en la industria, ¿cierto? También usar el mismo criterio. Ya al final este es un tema más bien de criterio eh, respecto a decir, bueno, qué ratio es mejor o es peor. Ya porque probablemente con el profesor Tiago hayan visto algunos ratios distintos, ya, pero que la esencia es lo mismo. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser un poco el repaso sobre cómo calcular los ratios operacionales, porque eventualmente esto tiene mucha relación con la gestión propiamente tal que hay dentro de la empresa. Ya recordemos que la gestión tiene que ver con qué políticas voy a ir adoptando para tener procedimientos en el día a día, o sea, de cómo van a ir funcionando las cosas. ¿Ya? Entonces, acá, a diferencia de lo que se vio en Finanzas 1, más que descargar el estado financiero, ¿cierto? Que era lo que hacíamos, acá nos vamos a enfocar mucho más en economática, que es una herramienta que es bastante buena porque tiene la ventaja de que podemos descargar el estado financiero eh, y que, bueno, respecto a Finanzas 1 teníamos que nosotros mismos tener que descargar, ¿cierto? El estado financiero y después traspasarlo al Excel. Bueno, con Economática nos pasamos ese paso y entonces lo que les voy a mostrar hoy día va a ser más o menos como quizás lo mismo que han hecho con el profesor, básicamente como mostrarles, eh, no sé si cómo descargar en Economática, porque desconozco si cada uno de ustedes va a tener acceso, porque probablemente tengamos que nosotros mismos tener que entregarle las bases listas de Economática. No sé si el profesor les ha comentado algo sobre eso, si van a tener acceso todos o es que eh, esto más bien es como un tema de cultura general. Como el acceso a economática, ¿Sí acceso a Economática? nos Creo que llegó un todos perfil, bueno, a todos. Sí, nos creó una cuenta a todos con el correo institucional y cada uno tiene acceso. Ah, ya, genial. Mucho mejor. ¿Y alguno ya ha ingresado, ha intrusiado un poco en Economática? Al menos yo he intentado.
aunque se me pega un poco el compu, pero sí ¿Ya? me metí con el usuario clave y bajé lo de Falabella que nos dijo el profe que en una clase. Ya, genial. Ya. Bueno, igual podríamos quizás repasar un poquito eso. No es muy complejo, la verdad, pero es bueno tener claro cómo ingresar, de dónde sacar, de las distintas opciones, de dónde sacar la información. Y eso igual lo vamos a repasar, ya no es nada del otro mundo. ¿Ya? Estefanía, Dime. sorry que te interrumpa, pero me tuve que conectar un poquito más tarde. Al principio de la ayudantía se comentó algo importante que como que debas saber. Así, No, de momento nada muy importante, le estaba simplemente como comentando el nexo entre el curso de Finanzas 1 con este. Eh, y después le estuve como haciendo un recordatorio de todos los ratios que vimos y que hay distintas versiones y que acá el profesor tiene otras versiones, pero que al final mide lo mismo. Eso fue lo que comenté. ya, ya, muchas gracias. ¿Ya? Em, ya, una pregunta. Bueno, dado muchas cosas, yo igual subí una noticia el día viernes. En general tiene mucho tope en este horario, que es lunes a las 4:30. Yo tengo entendido que hay una sección de econometría y hay otra ayudantía que hasta donde entiendo la van a correr, pero hay una sección entera de econometría que tiene hasta ahora. No soy yo, pero es la otra sección. Ah, ya, perfecto. Ya, Yo al menos tengo ayudantía de mate 4 hasta ahora. Pero ya, hoy día no se hizo. No sé por qué. ya. Y esto más que todo como que quizás para ver otro horario en caso de que haya mucho tope, porque la verdad es que, bueno, este tema de esta ayudantía en específico estuvo como un poco desordenado al inicio, entonces estamos como intentando ponernos como al día, entre comillas. Ahora, el profesor Tiago al inicio fue bien teórico, al menos eso fue lo que nos comentó y que lleva un par de semanas trabajando ya con números. Así que tampoco es que, que nos hayamos perdido como tantas cosas. ¿Ya? Entonces, para empezar, bueno, comentarles que lo que hoy día vamos a ver es un pequeño repaso, yo diría que estos ratios operativos, más que todo como ver en las fórmulas, como recordar cuáles son las fórmulas, al menos las que ve el profesor, y después verlos como aplicados a esta plataforma economática. ¿Ya? Entonces, como aspectos generales, simplemente decirles que acá somos dos ayudantes, que es Matías Meneses y yo, Estefanía Gutiérrez. Ahí tienen nuestros correos institucionales y vamos a turnarnos una semana cada uno, ¿ya? Entonces esta semana empiezo yo, eso significa que Matías va a estar en la próxima y así, sucesivamente. Eh, entonces, esto ya lo vimos un poco en Finanzas 1, pero no está malo recordarlo. Eh, y es que, bueno, los ratios operativos tienen un enfoque que va mucho en la gestión del día a día de las empresas, ya es decir, sobre las políticas que va adoptando en términos del inventario, de los proveedores y de las cuentas por cobrar. ¿Bien? El primero que está acá tiene relación con la venta de inventarios. Y entonces acá la rotación de inventarios tiene que ver con la velocidad en que se venden los inventarios, ¿ya? Y en ese sentido, esto recordemos que todos los ratios que digan rotación son número de veces, ¿ya? Y todos los que digan días es número promedio de días. Eh, Diferencias que hay respecto a las fórmulas que se vieron en Finanzas 1, que acá el profesor considera 365 días. Si ustedes revisan el material de Finanzas 1, van a encontrar acá que es 360 días y acá es 365 días. Alguna otra variante no hay, ¿ya? Pero sí que tenemos que recordar que al final del día lo que nos interesa medir con estos ratios es desde el momento en que se compra la mercadería, ¿cierto? Hasta el momento en que se vende. Entonces acá tenemos eh, el momento en que se compra la mercadería o el inventario, y acá hasta el momento de la venta del inventario.
Entonces, básicamente este plazo uno lo podría definir como la permanencia promedio de inventario. Hola, Hola, una consulta ¿sí? que recién entré que estaba en prueba. Esto es como lo mismo, o sea, o lo mismo parecido de lo que vimos contigo también en finanzas, estos ratios por lo menos. Sí, eso les decía que esta primera parte es un repaso súper rápido de lo que es Finanzas 1, con el tema de los ratios, eh, porque al menos acá, más que, o sea, es importante saber calcularlos, obviamente, pero es importante desde la perspectiva de interpretarlos para tomar decisiones. Ese es como el enfoque de este curso, más que de cómo se calcula, que era lo que hacíamos en Finanzas 1. Ya. ¿Ya? Y hay algunas variantes también. Ahí yo les explicaba que, por ejemplo, en el caso de los eh, inventarios, y en general, estos días ya no son 360 días, sino que son 365 días. Es un tema más bien de criterio. ¿Cuál es mejor o peor? No hay uno mejor o peor, simplemente hay uno que considera 5 días más y otro que considera 5 días menos, ¿ya? ¿Qué es lo que sí nos importa? Saber de que por ejemplo, este ratio de días de inventario mide, ¿cierto?, la permanencia promedio del inventario desde que se compra hasta que se vende. Y en la medida que es más pequeño, significa que la rotación es más rápida y por lo tanto estoy vendiendo en un plazo más corto. Eso es lo que nos dice este ratio. Entonces, obviamente, después vamos a ver números y esos números los tenemos que interpretar, ¿cierto? Estamos vendiendo más rápido, estamos vendiendo más lento, y en el fondo, ¿qué políticas o qué podríamos hacer para quizás mejorar y disminuir este ratio? O sea, que los clientes nos compren de forma más rápida. Esa es como la aplicación de todo esto, ¿ya? Ahora, respecto a otros tipos de ratios de la gestión, hay uno que vimos el semestre pasado, que era la política de créditos con clientes, que acá la diferencia es que el profesor le llama cuentas por cobrar, ¿ya? Pero es lo mismo. O sea, en el fondo nos interesa saber si los clientes nos están pagando de forma más rápida, más lenta, y cuánto es el periodo promedio en que nos están pagando, ¿ya? Eso es lo que El, estamos midiendo. el día de cuenta por cobrar era igual a cuál, que justo se me cortó. Cuentas por cobrar es un equivalente al nombre que usamos en Finanza 1, que es clientes, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? Es lo Muchas mismo, ¿ya? Solo que acá le llamamos cuentas por cobrar. Entonces acá nuevamente, acá aquí cambia, que es 365 días, pero la esencia del ratio es el mismo, ¿ya? Acá, entre más grande es la rotación de clientes, significa que estamos otorgando más ventas con crédito, y entre más alto es este número de días clientes, bueno, o días de cuentas por cobrar, significa que los clientes se están demorando más tiempos en pagarnos, obviamente. Entonces acá, ¿qué tenemos que tener presente? Que vamos a tener que estos días de cuentas por cobrar van a medir desde la venta del inventario hasta el cobro efectivo de la venta. Y entonces acá recordemos que aunque las empresas tengan ventas, ¿cierto? Un alto volumen de ventas, si es que tiene una política de créditos, ¿cierto? Donde le da a cualquier cliente, obviamente todas esas ventas no van a ser ingresos efectivos de inmediato, sino que vamos a tener que esperar un tiempo para que el cliente les pague. Entonces este indicador intenta medir eso. ¿Cuánto es el plazo promedio que los clientes se demoran en pagar? ¿Cierto? Entonces a esto le podemos llamar que es el periodo promedio de cobro. Stephanie, ¿Sí? el apoyo no lo subiste, ¿cierto? No lo alcancé a subir porque la verdad lo hice ayer más o menos tarde. Ah, ya. Como que ya, pero
sería la misma modalidad de siempre, de subirlos antes y todo eso, ¿ya? Sí, por eso te preguntaba, pensé como nosotros no nos metemos por link, pensé que había sido por eso. Ah, ya, no, pero van a estar después todo disponible anticipadamente como alguna vez lo fue. Ya, gracias. Ya. Ya, entonces eso es lo que tenemos que saber de este ratio y acá lo que nos interesa es que cuando tengamos los números, tengamos que tener presente en que la medida que los clientes se demoran más tiempo en pagarnos, eso puede ser perjudicial, ¿ya? En el sentido de que nos está ingresando caja, ¿cierto? Dinero en la empresa en un tiempo muy largo. Entonces ahí tenemos que pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí hay muchos caminos. Ya recuerden eso, el capital de trabajo, también, bueno, principalmente el capital de trabajo, pero que en el fondo todo esto puede tener un efecto negativo en la empresa. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que exista una buena política de créditos, ¿ya? O sea, de que dentro de lo posible podamos tener ciertos requisitos sobre a quiénes le vamos a dar crédito, ¿ya? En general las empresas lo tienen. Y el último ratio, como desde una perspectiva, o sea, que mide solamente un ámbito de la empresa, es el de esto que se llaman rotación de cuentas por pagar, días de cuentas por pagar, que en finanzas le llamábamos proveedores. Proveedores. Y este ratio es mucho más sencillo respecto a cómo lo vimos en Finanzas 1, porque acá como un pequeño recordatorio, por aquí aparecía una cuenta que se llamaba compras. Ya, bueno, acá se simplifica todo simplemente usando el costo de ventas. Ya, es igual una pequeña diferencia. Yo creo que una significativa diferencia porque esto simplifica mucho más el cálculo. Entonces acá tenemos costo de venta, cuentas por pagar, número de veces. ¿Bien? Después, tenemos estos días de cuentas por pagar, donde la diferencia también radica en que usamos 365 días. Y lo importante acá es tener presente que estos días de cuentas por pagar mide, ¿cierto? Desde el momento en que se compra el inventario y el momento en que se paga de forma efectiva del inventario. O sea, en este caso son los proveedores quienes nos dan crédito. Entonces, que obviamente esto es importante de ir monitoreando porque eventualmente la empresa podría tener un mal comportamiento de pago y eso no es bueno por la reputación, ¿cierto? Entonces quizás si empezamos a ser malos pagadores, otros potenciales proveedores no van a querer, ¿cierto?, darnos más plazos de pago o eventualmente nos daría mayor restricción y tendríamos que pagar siempre en efectivo, porque tenemos este mal comportamiento de pago. Entonces, desde que se compra el inventario hasta que se paga de forma efectiva, le vamos a decir que es el periodo promedio de pago. Ya. Y hasta ahí la verdad que yo creo que no es nada de nuevo, tan nuevo, ya hay pequeñas variaciones de fórmulas, pero que en esencia miden lo mismo, ¿ya? Y finalmente recordemos estos ratios, que son el ciclo operativo y el ciclo de caja, ya donde el ciclo operativo es la suma, ¿cierto?, de los días de existencias y los días de clientes, que acá los voy a cambiar, de hecho les voy a subir quizá la presentación corregida, que esto le vamos a llamar inventario, y esto le vamos a llamar cuentas por cobrar, para ser consistente con lo que el profesor ve acá. ¿Bien? Y bueno, ¿qué es lo que mide finalmente? O sea, si es la suma, va a ser desde el momento en que se compra la mercadería, ¿cierto? Se vende la mercadería y posteriormente se realiza el cobro efectivo. Entonces acá tenemos la compra, tenemos la venta y finalmente tenemos el cobro. Entonces desde que se compra hasta que se cobra es el ciclo operativo. Entonces, en la medida que este ciclo operativo es más pequeño,
es porque, bueno, pueden ser por muchas opciones. Una porque vendemos en un plazo más corto, por lo tanto este ciclo de inventario es más pequeño, o bien porque los clientes nos pagan de forma más rápida. Pueden ser esas dos opciones. ¿Bien? Y tenemos también el ciclo de caja, donde acá tenemos que considerar los días de cuentas por pagar, ¿cierto? A partir de este ciclo operativo. Entonces acá como recordatorio que este es el único resultado que nos puede dar negativo dentro de estos ratios operativos. Entonces acá tenemos el ciclo operativo. Acá tenemos el ciclo de caja. Entonces en el ciclo de caja se nos pueden dar dos condiciones. Bueno, si es que mantenemos más o menos las proporciones de esto, ¿cierto? Tenemos el cobro. Vamos a tener un escenario base similar, donde tenemos acá la compra, tenemos acá la venta y tenemos el cobro. Entonces sabemos que desde la compra hasta el cobro es el ciclo operativo. Pero si es que por algún motivo, ¿cierto?, los días de cuentas por pagar son mayores a este ciclo operativo, es decir, supongamos que estamos acá sería el pago efectivo del inventario, entonces la diferencia, ¿cierto?, el ciclo de caja nos va a dar negativo. ¿Y por qué nos va a dar negativo? Básicamente porque estos días de cuentas por pagar son mayores al ciclo operativo, ya tal como está aquí ilustrado. Y en el segundo caso, ¿cierto?, si es que mantenemos el escenario de base similar, nos daría positivo. O sea, vamos a tener acá la compra, por acá la venta y finalmente el cobro. Entonces sí, sería positivo, ¿cierto?, todas las veces que los días de cuentas por pagar sea un periodo más pequeño respecto al ciclo operativo completo. Entonces puede estar acá, bueno, en cualquier punto dentro del ciclo operativo. Vamos a suponer que está por acá, ¿ya? Entonces que sería aquí el pago. Entonces la diferencia, ¿cierto?, entre el día de pago y el último día del ciclo operativo, que sería el cobro, sería este valor positivo. ¿Bien? Entonces, bueno, más allá de todo esto que es positivo y es negativo, recordemos que esto es importante desde la perspectiva de que existen desfases respecto al ingreso efectivo y la salida de efectivo. Ya efectivo me refiero a la caja, al dinero que hay en la empresa. Ya en la medida que hay un mayor desfase y los ingresos que la caja que entra, mejor dicho, la caja que entra se desfasa mucho respecto a al momento en que necesitamos pagar, o sea, necesitamos que salga caja, eso puede ser un poco complejo, ¿ya? Porque eso significa que la operación por sí misma tiene como ciertos desfases que hacen que la empresa tenga que pensar en capital de trabajo, ¿ya? Entonces recordemos que el capital de trabajo son aquellos, digamos que, fuentes de financiamiento de largo plazo, donde puede ser patrimonio o bien puede ser principalmente deuda. Entonces, si la operación, por estos desfases, ¿cierto?, porque los ingresos que vamos a recibir de forma efectiva, la plata que va a ingresar, está muy lejana respecto al momento en que nosotros necesitamos pagar a los proveedores, entonces vamos a tener que recurrir a esta fuente de financiamiento. Es decir, tener dinero en caja porque le pedimos préstamo a un banco o bien porque le pedimos, ¿cierto?, a los dueños o socios que nos den dinero para mantener cierta caja y con eso poder ir pagando la operación. Y al final de todo esto es lo que nos interesa. Entonces, desde la perspectiva de la gestión, no tanto del número, o sea, me refiero no tanto del cómo se calcula el ratio, esto es súper importante, ¿ya? Porque obviamente a la medida que la empresa es más grande, esto se va complejizando, porque vamos a comprar una gran cantidad de mercaderías que van a ser millones y millones de pesos,
y eso eventualmente es mucho más difícil de pagar si es que no tenemos caja que un negocio pequeño que tiene una pequeña cuenta por pagar, ¿cierto? Entonces, obviamente, cada empresa debe tener ciertas políticas de qué nivel de caja tener para el fondo, para obtener la capacidad de pago. Bien, entonces, bueno, eso era un poco el repaso. No sé si les queda alguna duda. No varían mucho las fórmulas, no, y las interpretaciones tampoco. Ya, pero recordemos que acá lo que nos interesa es mucho como la intuición de los números que nos van a dar para poder tomar decisiones. Ya, entonces, ya vamos a hacer un pequeño repaso aquí de economática, que la verdad es que es muy sencillo entrar. Yo igual tengo mi cuenta de economática. Entonces, pequeño repaso, ¿ya? ¿Alguna vez no teníamos economática como en Finanzas 1 y necesitábamos el estado financiero de una empresa? Normalmente hablábamos de empresas que eran abiertas, ¿cierto? Que tenían instrumentos que se transaban en la Bolsa de Santiago. Bueno, en ese caso tenemos la fortuna de que podemos entrar en la comisión, ¿cierto? La CMF, y poder descargar los estados financieros y ver todo el detalle que hay detrás, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña aplicación con la empresa Coca-Cola, ¿ya? Para que repasemos un poco este tema de cómo buscar la información. Lo vamos a hacer tanto en economática como en la CMF, porque en el pasado no teníamos economática. Entonces acá la verdad es que teníamos que ir acá a entidades fiscalizadas, después mercado de valores, emisores de valores de oferta pública, y acá venía el listado, ¿cierto?, ordenado desde la A a la Z de las empresas. Y en este caso vamos a usar, como les dije, Coca-Cola. Coca-Cola. Que la verdad Coca-Cola es una empresa súper intuitiva, desde la perspectiva de que es una empresa productora de bebidas, ¿cierto? Por lo tanto, yo diría que no tiene cuentas quizás tan raras respecto a otras empresas. Y si quisiéramos nosotros, por ejemplo, buscar los estados financieros, teníamos que dirigirnos acá a esta sección que dice información financiera y después configurar la página para poder descargar el estado financiero completo. Y acá, último estado financiero, que es el del año al cierre del 2020, ¿cierto? Consolidado, porque es un grupo de empresas y con la normativa estándar IFRS. Entonces acá IFRS tenemos en esta primera actualización todas estas opciones para poder indagar un poco más sobre la posición financiera de la empresa. Y en Finanzas 1 decíamos, entremos a esta sección de estados financieros PDF, y ahí se descargaba el estado financiero, ¿cierto?, en PDF, y teníamos que darnos el trabajo de traspasar todo al Excel, ¿ya? Ahora, saber este tema no está de más, ¿ya? Piensen ustedes que van a ser claro, ingenieros comerciales, y en mi opinión, es muy importante que al menos la gente que esté interesada mucho en el área financiera contable tenga nociones sobre cómo se estructura un estado financiero, ¿ya? Viéndolo desde la perspectiva de ser un usuario del estado financiero. Obviamente pueden haber muchos temas que no van a manejar porque no son contadores, pero sí es importante que ustedes sepan cuáles son los reportes del estado financiero, dónde ustedes pueden encontrar las notas, qué información pueden encontrar en una nota, porque eventualmente eso les podría ayudar a tomar algún tipo de decisión, ¿ya? Entonces esa era la opción que tuvimos alguna vez,
y teníamos que traspasar, normalmente hablábamos del estado financiero, que es el balance, con los activos y el pasivo y el patrimonio, y también el estado de resultados. Ahora, en Economática, que es esta otra plataforma, ¿cierto? Primero tenemos que tener un usuario. Yo acá tengo mi usuario. Bueno, no me sé la contraseña, no les voy a mentir. Así que voy a copiarlo simplemente. Acá. El correo. Voy a copiar la contraseña. Y voy a colocar login. Entonces acá igual hay que tener un poquito de paciencia porque la página eventualmente se podría demorar un poco en cargar. Bueno, mientras esto se carga, lo que vamos a descargar es el estado financiero, al menos pensemos en el balance y en el estado de resultado de Coca-Cola, para poder calcular estos ratios que acabamos de ver, ya para que recordemos cómo se hace, porque en general no son muy complejos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta de Economática? Es que hay que hacer cierto tratamiento a la base original que nos provee, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener ciertas precauciones. Bueno, entonces, suponiendo que esto se va a actualizar bien, de todas formas yo acá tengo la base de datos como la original que descargué de Economática, y que quizás podríamos revisar en caso de que la página se demore mucho en actualizar. Sí, acá está la base original. Entonces la base original, como ustedes pueden ver, es súper extensa. Hay formas de configurar para que no nos entregue todos los años, ¿ya? Porque eventualmente Economática entrega todos los años. Y aquí se actualizó. Ya, pues entonces acá, al menos de momento, lo que nos interesa es entrar a esta sección que se llama base de datos y irnos a la sección que dice reportes financieros. Entonces acá vamos, reportes financieros, y lo que tenemos que hacer después es buscar la empresa que nos interesa. Bien. Ahora, lo bueno de esto, para que ustedes sepan, es que están, creo que todas las bolsas, o mejor, más que de las bolsas, todas las empresas que cotizan en alguna bolsa que sea de América, ya sea de Estados Unidos o alguna que esté Brasil, ¿cierto? Chile, México, he visto también empresas. Bueno, ahí ustedes ven las banderitas, ¿cierto? Y esa es la ventaja, o sea, esto nos facilita harto el trabajo de tener que buscar el estado financiero y posiblemente no solamente para cursos de finanzas. Por ejemplo, yo que trabajo en finanzas, bueno, en mi empresa no tengo una base de datos como esta, o una similar creo que hay, pero esta yo encuentro que está más actualizada, ya porque hay información mucho más fresca, o sea, más reciente. Entonces es una súper ventaja, y la verdad es que en finanzas, cuando uno trabaja en finanzas, los datos son súper críticos. Y muchas veces pasa de que para poder acceder a la información tenemos que pagar. Entonces, obviamente, esto no es gratis. Probablemente la universidad tenga que estar pagando algún tipo de suscripción para que todos tengamos Economática. ¿Bien? Entonces, esto no es una plataforma gratuita como la CMF, que era la ventaja que teníamos, entre comillas, y por eso lo hacíamos en la CMF. Ya, entonces, sin más charlas de eso, acá vamos a buscar Coca-Cola. Coca-Cola. Acá en Chile no es Coca-Cola, perdón, es en Bono. Ojo igual con los nombres, porque recuerden que todas las empresas tienen un código, ¿ya? Entonces recordemos que en el caso de Chile, ustedes solo pueden revisar
en la Bolsa de Santiago, cuál es el nombre técnico de la empresa en la bolsa, ¿ya? Entonces, Coca-Cola Chile o Coca-Cola Embonor, en la bolsa se llama Embonor y por lo tanto lo vamos a buscar de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Mira, Coca-Cola tiene dos series de acciones, la A y la B. ¿Ya? Entonces la A va a ser aquellas acciones preferentes y la B van a ser las acciones ordinarias. Ya no voy a ahondar tanto en eso porque probablemente no lo hayan visto en algún curso general, pero sabemos lo que sí nos interesa, o lo que sí podemos ver acá, que tienen dos acciones. Ahora, ¿cuál elegir, esta o esta, es irrelevante? ¿Ya? Porque al final lo que tenemos que buscar es el estado financiero consolidado. Entonces nos vamos a ir a la primera. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Yo voy a... Mira, si ustedes ven, acá hay una cantidad de información desde la 1997 hasta quizás más a la actualidad. Y eso la verdad es que a lo más que queramos tener algún tipo como de estudio en el tiempo nos va a interesar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros normalmente vemos? Es que hacemos un análisis, yo diría que a 2 años. ¿Ya? Entonces, a 2 años, y acá lo que vamos a hacer es buscarlo con esta sección, acá donde aparecen estos como 3 líneas, y acá vamos a colocar diversos parámetros. Entonces acá ustedes pueden ver fecha final, fecha inicial. Entonces obviamente vamos a centrarnos siempre al menos los últimos 5 años, y básicamente lo que vamos a hacer acá es colocar desde el 2017 como a modo ilustrativo hasta el 2021, que es nuestro último año y año corriente. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Queremos el estado de resultado del ejercicio, o sea, el cierre del año, que sea la moneda original y que sea consolidado. Y ambos sí existieran, o sea, si estuviera uno consolidado y otro no consolidado. Entonces, acá colocamos OK. ¿Hay alguna pregunta? Pero no hay alguna forma como para que sea 3 meses, 12 meses, eso no va, como que te salga dividido como por año en vez de por trimestre o semestre. Mira, hay una opción, sí. Ok, 12 meses, 3 meses en el ejercicio. Claro, mira, 12 meses sería... A ver, ¿cómo te lo explico? Es que acá podemos presentarlo, que sea cada 12 meses, que sea cada 3 meses, que sería trimestral, o que sea en el ejercicio. Mira, la verdad, de momento no he indagado tanto, pero de momento hagámoslos en el ejercicio, como para ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero lo que sí nos interesa es que, como los estados financieros son al cierre del año, que al momento de descargar la base, nos quedemos con la columna que diga al cierre del año. ¿Ya? Entonces, bueno, sin más que agregar, como para no enredarnos tanto, lo que vamos a hacer es descargar. Entonces acá, en este icono, vamos a colocar descargar y se va a esto descargar automáticamente. Acá tengo una versión 4 porque ya he descargado varias veces esto en Economática, pero como reitero, no he indagado todas las opciones que hay, por lo tanto le estoy enseñando acá un poco cómo yo lo he hecho, ya como un poco en el, en la prueba y en el error, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener una base de datos muy similar a lo que a lo que ya habíamos visto en Economática. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la mayor ventaja de Economática en el sentido de que vamos a tener las cuentas, ¿cierto? Sin tener que nosotros escribirlas, y por otra parte, tenemos información ordenada de toda la fecha de búsqueda, ya que en este caso fue desde el 2017 hasta el último mes de este año 2021. Entonces acá ustedes ven que esto, ¿cómo lo presenta? Con estados financieros que son trimestrales. Es decir, recordemos que los estados financieros siempre muestran el acumulado del año. O sea, acá es el acumulado hasta marzo, el acumulado hasta junio, el acumulado hasta septiembre y el acumulado hasta el diciembre del 2017.
¿ya? Por eso si ustedes ven, en general, porque pueden haber cambios entre medio, siempre vamos a tener números que cada vez son más grandes, en general, ¿ya? Porque pueden haber ventas, compras por ahí que hagan que alguna partida disminuya, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Solamente estas columnas, de momento. ¿Por qué? Porque son al cierre del año. Al cierre del año, ahí la estoy marcando en amarillo. ¿Ya? Entonces, al cierre del año sería al cierre del año. Ahora, únicamente lo que vamos a hacer es con el año 2019 y 2020. Ya, esto solamente se lo estoy mostrando para que ustedes sepan que pueden buscar todos los años que existan en economática y que pueden eventualmente hacer un análisis en el tiempo mucho más largo que 2 años, que era lo que hacíamos en Finanzas 1. ¿Ya? Y que aquí ustedes, como pueden ver, también muestran los estados financieros de marzo y de junio de este año, que eso no lo encontrábamos tan fácilmente en lo que era la CMF, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en primera instancia. Entonces, acá vamos simplemente a recortar. Voy a eliminar, ya para no como enredarlos tanto. Esto igual probablemente lo sigamos repasando en más ayudantías, en quizá algún tipo de video tutorial, ya para que no se estresen si es que no entienden, ya porque entendemos que esta es una plataforma nueva para todos y como todo aprendizaje se requiere un tiempo para poder saber bien cómo usarlo, ¿ya? Pero sí lo que nos interesa es que ustedes sepan que existe y que tienen estas ventajas, ¿ya? Entonces acá, ¿qué ven ustedes? Que acá tenemos los activos, ¿cierto? Activo corriente, activo no corriente, los pasivos, pasivo corriente, pasivo no corriente. Y también tenemos acá, y ustedes van a ver que esto les va a mostrar dos tipos de balances, ¿bien? Uno que, si ustedes ven acá, se repiten las cuentas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que este de acá, que tiene menos cuentas, es el no consolidado. Ya, entonces acá hay unos temas que son más bien contables, que tampoco los quiero marear con eso, pero sí que sepan de que cuando se repita el otro estado financiero, ese no hay que considerarlo, ¿ya? Esa es como la instrucción. Entonces esto de acá se elimina, para no marearnos. Ya, luego viene el estado financiero, perdón, el estado de resultado tradicional, ¿cierto? El que conocemos todos. Y después, como ustedes pueden ver, hay otro estado de resultado. Ya, este tampoco lo vamos a considerar, de momento. Ya, porque eso considera la parte no controlada. Y esos son temas contables, como ya les mencioné. Entonces eso ya, chao, no nos interesa. Eso es para no marearnos. Y después viene el flujo de caja, que era uno de los estados financieros que también revisamos alguna vez en finanzas, pero que no vimos en detalle. Ya, así que bueno, solamente para no marearnos y ver estos temas, vamos también a eliminarlo. Entonces, básicamente, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el primer balance, que es de donde empieza la primera línea de que dice activo. Vamos a eliminar el segundo balance, que va a tener menos cuentas, y vamos a quedarnos con el primer estado de resultado. Ya, entonces, si ustedes, por ejemplo, hicieran el ejercicio, y ojalá lo hagan, de revisar la información que aparece acá, con el balance que pueden obtener de la CMF, van a encontrar los mismos valores. Ya, entonces, ese sería un buen ejercicio para que ustedes vean de que esta información es la misma que hubiésemos obtenido por la CMF. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo bien breve, como para que nos quede esto en la mente. Entonces, miren, vamos a ver los ingresos de actividades ordinarias, ¿cierto? Del año 2020, que es esta columna de acá. Y acá vemos que son 168.000. Ya, nosotros vamos a economática, vamos a los ingresos y buscamos el año 2020. ¿Y qué nos vemos aquí? Ingresos, ¿cierto? Año 2020 y vemos que son 668.221. Vamos acá, ¿qué tenemos? 668.221. Entonces, decimos, mirar, haber hecho esto por acá
y darnos el tiempo de traspasar todo a Excel versus buscarlo en Economática es exactamente lo mismo. Ya acá nos ahorramos una cantidad de tiempo importante y además disminuimos el riesgo de equivocarnos, ¿cierto?, en traspasar la información. Entonces esa es la ventaja. Entonces, ese es el mensaje, ya que en Economática tenemos la ventaja de no tener que traspasar nosotros mismos la información. Entonces, dicho esto, ya esto lo vamos a volver a repasar, es que vamos a trabajar con este ya Excel que está eliminado, o sea que ya está como depurado respecto a lo mismo que les mencioné anteriormente, y vamos a estimar estos ratios, ya como para recordar un poco y aplicar este tema de economática, ¿ya? Entonces, acá tenemos, para efectos del ejercicio, el año 2019 y el año 2020, ¿ya? En economática, ¿cierto? En este ejercicio, nosotros descargamos 4 años, y ahí fuimos eliminando las columnas que no eran de interés, pero para efectos del ejercicio, únicamente vamos a trabajar con el año 2019 y con el año 2020, ya para ir haciendo este análisis comparativo. Bien, entonces, los ratios. Ya, recordemos que, bueno, para esto lo que traje fue el recordatorio de cómo se expresan y el recordatorio de cómo es la fórmula. Y entonces acá la fórmula, recordemos que va a cambiar un poquito respecto a lo que se vio en Finanzas 1, pero es la misma interpretación. Ya, entonces, uno de los ratios que revisamos fue esta rotación de cuentas por cobrar. Ya, entonces recordemos, cuentas por cobrar se refiere a los créditos que la empresa le da a los clientes. Ya, entonces acá, ventas, cuentas por cobrar. Entonces las ventas las tenemos que buscar en el estado de resultado. Entonces acá vamos a encontrar, acá está todo en una sola, digamos que en una sola columna, o sea, están todas las cuentas en la columna A, por lo tanto tenemos que bajar. Ya no lo tenemos separado por pestañas, como alguna vez lo hicimos en Finanzas 1. Y acá tenemos el estado de resultados. Entonces acá tenemos que fijarnos en la primera línea que dice ingresos netos. Quizás esto lo debes agrandar un poquito. Entonces, ingresos netos, y eso sería la partida que sería el venta, ¿cierto? Entonces acá quizás lo voy a agrandar un poquito porque está un poco pequeño. Los números son muy pequeños en cómo se presenta. Ya, ahí hice un poco mejor. Ya, entonces acá tenemos ventas. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Y entonces acá recordemos, cuentas por cobrar es una cuenta de activo. Entonces acá tenemos activos y siempre van a ser los corrientes. Entonces acá dentro de los activos tenemos las cuentas por cobrar corrientes. Y esa es la que vamos a seleccionar. Esa, de 60 millones. Ya, entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Dividir. Ya recordemos que acá tenemos la fórmula. Ventas con cuentas por cobrar. Entonces, ventas con cuentas por cobrar. O sea, al final del día, lo interesante de este ratio es que nos permite estimar cuál es el periodo promedio de cobro. ¿Ya? Entonces acá recordemos, son 365 días, 365 días, 365 días. Y esto va a depender de la rotación que calculamos anteriormente. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Dividir los 365 días con la rotación de cuentas por cobrar. Sacar. Acá nos dan estos números que son súper intuitivos de interpretar. Hablamos de 35 días y de 34 días. Ya, es decir, que dentro del 2019, ¿cierto? Para esta empresa Coca-Cola, los clientes en promedio le pagaban, ¿cierto? En el 2019 en 35 días, o sea, en un poquito más de un mes. Y en el año 2020 fue de 34 días. O sea, hubo una disminución de un día en promedio, ¿cierto?, de cobro a los clientes. Entonces, ahí como interpretación que es importante, o sea, que la medida que este ratio es más pequeño, es mejor. Mejor. ¿Por qué? Porque eso significa que los clientes se demoran menos tiempo en pagarnos. ¿Bien?
Ahora, respecto al ámbito del pago de la empresa, están estos ratios: rotación de cuentas por pagar y días de cuentas por pagar. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué necesitamos? El costo de ventas y las cuentas por pagar. Entonces, acá, costo de ventas, ¿cierto? Estado de resultado. Entonces, vamos aquí a esta hojita, tenemos que bajar, porque acá está todo en una sola columna, las cuentas. Vamos al estado de resultado y tenemos acá el costo de venta, que si ustedes se fijan, aparece como un número positivo, no aparece como negativo, ¿cierto? Me refiero a cómo está presentado acá en este documento, ¿cierto? PDF. Acá aparecía como un número negativo. Y acá aparece como un número positivo. Entonces no tenemos que hacer ninguna transformación o algo parecido. Me refiero a que en estos ratios, la mayoría, o sea, todas las partidas se usan como números positivos. A eso me refiero. Y acá tenemos la cuenta por pagar. Entonces acá vamos al pasivo, tenemos que subir, pasivo, y vamos a la parte de pasivo corriente y buscamos la que diga proveedores corrientes. Y ahí, proveedores corrientes. ¿Y qué nos faltaría aquí? Dividir el costo de venta con la cuenta por pagar. O sea, acá nos da 2,59 y 2,83. O sea, acá voy a copiar, para hacerlo un poquito más rápido, este tema de los días, que son 365 días, y vamos a seleccionar esta rotación de cuenta por pagar. Entonces acá llegamos al número más interpretativo, ¿cierto? Que son los días de cuentas por pagar. Entonces, acá, 2019, 141 días, en promedio se demoraba la empresa en pagarle a los proveedores. En cambio, en el año 2020 se demoraban 129 días. O sea, hay una mejora respecto a el plazo promedio de pago a los proveedores, ¿cierto? Igual es, digamos que podría uno decir que esto es como un mejor comportamiento de pago, porque se demora en menos tiempo, o también podría deberse a esto a que la empresa cuenta con el efectivo suficiente para poder ir haciendo frente a estas obligaciones. ¿Ya? Y bueno, ahí lo podemos complementar con los otros ratios. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? La rotación de inventario y días de rotación de inventario. Entonces acá, rotación de inventario, costo de ventas e inventario. O sea, costo de ventas, ya dijimos que está acá en el estado de resultado. Entonces vamos a bajar, ¿cierto? Costo de ventas. Y después nos falta el inventario, que lo vamos a encontrar aquí, en el activo, donde dice inventarios corrientes. O sea, acá que finalmente ¿qué nos falta dividir? Pues, que dividir el costo de venta con el inventario. Entonces, teniendo esta rotación, podemos estimar, ¿cierto?, el periodo promedio de permanencia de los inventarios, que es el número más interpretativo, ¿cierto? Entonces acá dividimos ambos ratios. ¿Y qué aparece aquí? Bueno, que en el año 2019, en promedio, ¿cierto?, el inventario estaba en la empresa 84 días, y que en el año 2020 baja a 70 días. O sea, hay una disminución de aproximadamente 14 días, ¿cierto?, de disminución en el periodo promedio de permanencia de los inventarios. O sea, uno lo puede interpretar como que se está vendiendo el inventario de forma más rápida. Y eso tiene sentido, porque si vemos, la rotación aumenta del año 2019 al 20, ¿cierto? Hay un incremento. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta aquí es determinar el ciclo operativo y el ciclo de caja a partir de los ratios anteriores. O sea, acá ciclo operativo depende de estos dos
indicadores. Entonces acá, inventario, que fue el que acabamos de estimar, y el por cobrar, que fue uno de los primeros que se estimaron. Acá, recordemos, es la suma de ambos indicadores. O sea, es como el panorama completo de la operación, ¿ya? O sea, desde el momento en que se compra la mercadería hasta que se cobra efectivamente la venta, ¿cierto? En el año 2019 transcurrieron 119 días en promedio, y en el año 2020 eso disminuyó a 103 días. Eso es positivo, ¿cierto? Entonces ahí uno podría, complementando estos ratios con otros, viendo qué fue lo que generó este efecto positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta finalmente aquí? El ciclo de caja. Entonces este se va a estimar a partir del ciclo operativo que acabamos de estimar anteriormente y los días de cuentas por pagar. O sea, acá vamos a subir cuentas por pagar. Creo que me equivoqué, días de cuentas por pagar. Entonces, acá ¿qué nos falta? Nos falta restar. Entonces, ciclo operativo menos días de cuentas por pagar. Ya, pues entonces, yo encuentro que estos ciclos de el ciclo operativo y el ciclo de caja, siempre es mejor dibujarlos en una línea para que quede mucho más claro como las variaciones que hay en el tiempo. Si no va a ser un poco, es como un poco claro cómo es que se llegaron a los valores. Entonces los voy a colocar aquí. Ya, entonces, como antes de pasar a la interpretación, como final, para responder la pregunta que aparecía en el enunciado, ¿qué es lo que repasamos hoy? Y que se va a seguir profundizando, obviamente. Bueno, primero, en términos generales, ¿cuál es la ventaja de tener economática? Y cuál, o sea, más que, claro, ¿cuál es la ventaja de tener acceso a economática? ¿Ya? Entonces, el principal ventaja que tiene es que vamos a poder descargar estados financieros sin que nosotros tener que traspasar, ¿cierto?, manualmente los datos. ¿Bien? También de que podemos buscar muchos años, ¿ya? O sea, podemos configurar la búsqueda desde un año muy antiguo hasta un año muy nuevo, o acortarlo solo al pasado, etc. Alguna vez buscamos datos, pero de la CMF, y ya vimos que acá tenemos que traspasarlo manualmente y que podemos también equivocarnos. Ahora, ventajas que tiene este documento respecto a economática es que tenemos las notas. Ya las notas siempre van a ser un buen complemento. Así que yo al menos les recomendaría, si fuera un trabajo súper extenso, descargar los datos de economática y también tener a mano el balance para tener las notas. Ya, eso sería una buena recomendación. Ya, eso es economática. Ahora, economática, ¿cierto? Descarga lo que nosotros le pedimos, pero también tenemos que tener ojo en cómo nos presenta la información. Ya, entonces acá nos quedamos únicamente con las columnas que eran al cierre del año y fuimos también borrando cierta información que no era de interés. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de unos conceptos que son de consolidado y no consolidado, pero en términos más sencillos vamos a quedarnos únicamente con el primer balance que aparece en la planilla, que sería esta acá. Bueno, me pasé un poco, me pasé. El primer balance, que sería este de acá, y posteriormente con el primer estado de resultado que aparece, porque también aparece un segundo estado de resultado. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos interesa. O sea, para efecto del ejercicio solamente seleccionamos estos 2 años, 2019 y 2020. Entonces en base a eso fue que calculamos después los ratios que están aquí, que les voy a subir. Ya, ahí está guardado. Ya, entonces, ¿qué es lo que faltaría? Para ir cerrando. Bueno, primero, que ya hicimos todo esto acá,
que es buscar el estado financiero de la empresa Coca-Cola en Bonor al cierre del año 2020 en el portal de la Comisión para el Mercado Financiero. Eso fue recordar cómo se hizo en Finanzas 1 y en Economática. Ya esta es una primera aproximación. Probablemente esto se siga, ¿cierto? Se siga practicando, se siga profundizando, se vuelva a repetir el procedimiento. Y después nos pidieron acá estimar, ¿cierto?, los ratios para Coca-Cola, estos que eran operativos. Y finalmente lo que nos falta responder aquí es qué se puede concluir del ciclo operativo y de caja de la sociedad. Entonces acá pegué los valores que se obtuvieron de los ratios calculados en la planilla Excel. Ya, entonces, recordemos que vamos primero a dibujar este primer ciclo operativo. Acá cómo lo podremos hacer por espacio. Ya dejemos. Acá vamos a dejar el ciclo operativo para diferenciar y acá vamos a dejar el ciclo de caja. Entonces, el ciclo operativo, ¿cierto? Vamos a tener aquí año 2019 y aquí año 2020. O sea, el año 2019, que es este de acá, nos decía que desde que se compra la mercadería, ¿cierto? La compra hasta la venta, transcurrían en promedio 84 días, que sería esta primera parte de la línea. Luego, desde la venta hasta el cobro, transcurrían 35 días. Entonces, la suma de estos 84 días con los 35 días era el ciclo operativo. Pero esto va cambiando en el año 2020. Entonces, acá tenemos la compra, ¿cierto? Pero hay una leve mejoría respecto a el tiempo promedio de permanencia del inventario. Antes ocurrían 84 días, ahora transcurren 70 días. Y ocurre la venta, que sería esta otra parte de acá. Y bueno, después posteriormente, desde la venta hasta el cobro, transcurren 34 días. El cobro. Ya. Y eso sería entonces el ciclo operativo. Obviamente, en un caso el ciclo operativo es más largo y en otros es mucho más corto. En el 2019 es más largo y después se acorta. Ahora, ¿qué ocurre respecto al ciclo de caja? Bueno, el ciclo de caja considera, ¿cierto?, el ciclo operativo, que es desde la compra hasta el cobro, que en este caso es, en el caso del año 2019, ¿cierto? El ciclo completo es de 119 días. Y después nos dice que, si vemos esto acá, que las cuentas por pagar, los días, es de 141 días. O sea, a partir de la compra hasta el pago efectivo, transcurren 141 días. Por acá es el pago. O sea, desde la compra hasta el pago, transcurren 141 días. Por lo tanto, desde el cobro hasta el pago, están estos 22 días, estos menos 22 días, ahí sí, menos 22. Y en el caso del año 2020, sabemos que el periodo del ciclo operativo es más pequeño, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos acá, donde en total son 103 días, desde la compra hasta el cobro de la venta, y que sería esto de acá, ¿cierto? Estos 103 días,
y que los días de cuentas por pagar son 129 días. O sea, desde la compra hasta el cobro, perdón, hasta el pago, ocurren 129 días hasta el pago. Entonces, nuevamente acá nos vemos con que el ciclo operativo es más pequeño respecto al ciclo de caja. Perdón, al ciclo de, no ciclo, los días de cuentas por pagar. Entonces, esa diferencia es de 26 días. 26 días. Ya, entonces acá les voy a destacar dónde ver como la diferencia. ¿Ya? Ya, pues entonces, ahora, ¿qué es lo que vemos? O sea, si por ejemplo fuéramos el administrador financiero, probablemente sabríamos qué políticas adoptaron para mejorar en términos generales la gestión de la empresa, ¿cierto? O sea, al menos yo diría que a Coca-Cola ha ido mejorando la operación de un año a otro, considerando que en el año 2020 incluso estuvo afectada por la pandemia. ¿Ya? Entonces, en el fondo uno aquí ve, y tendríamos que reflejarlo quizás con otros indicadores, que la gestión ha mejorado bastante desde la perspectiva de que está vendiendo más rápido, o bien se están demorando menos en producir, también uno lo podría ver desde esa perspectiva, o nos estamos demorando menos en producir, o estamos vendiendo de forma más rápida, respecto a este primer tramo, me refiero a este primer tramo, ¿cierto? Comparativamente hablando, hay un menor días aquí en el 2020, porque después respecto al cobro se mantiene, o sea, esta mejora del ciclo operativo no está dado porque los clientes se están demorando menos tiempos en pagarnos, sino más bien por un tema de la gestión del inventario. ¿Bien? Entonces, obviamente, si nosotros fuéramos los gestores, podríamos saber en detalle, o si leyéramos un poco más, qué políticas la empresa adoptó para ir mejorando esto. Y respecto a lo que es ciclo de caja, también vemos, o sea, dado que obviamente todo lo otro, el ciclo operativo se modificó, también se modificó lo que es el ciclo de caja. Y el ciclo de caja también tiene una variación. Ahora, esto igual tiene relación un poco en tanto de que igual Coca-Cola ahora se está demorando menos tiempo, me refiero al año 2020, menos tiempo en pagar a los proveedores. ¿Ya? Entonces ahí también hay un tema de la gestión de la cuenta proveedores, ¿cierto? Entonces ahí también probablemente hay algún otro tipo de política que haga que esto se vea mucho mejor. ¿Ya? Claro, entonces acá como conclusión del tema, ¿qué es lo que uno puede decir de Coca-Cola? La verdad es que está mejorando a través del tiempo, y estas mejoras van por el ámbito de la gestión gestión del inventario y la gestión de la cuenta proveedores, las cuentas por pagar que tienen. Bien, podríamos leer más información y también comparar esto si se ha reflejado, por ejemplo, en la rentabilidad para el negocio, pero eso lo vamos a revisar un poco más adelante, ¿ya? Como un pequeño repaso también yo diría de Finanzas 1. Ya, así que no sé si queda quizás algún comentario o alguna duda por ahí. En lo personal, ninguna Estefanía. Ya. Yo les voy a subir de inmediato esto para que lo puedan volver a revisar. Si tienen acceso ustedes ya a Economática y tienen un pequeño tiempo, igual ustedes investiguen viendo quizá algún video en YouTube o entrando simplemente a la página y descargando en la prueba y el error los datos, ¿ya? El profesor entiendo que maneja mejor la base de datos. Yo igual estoy en un proceso de aprender cómo se usa, ¿ya? Así que igual, en la medida que yo igual vaya aprendiendo otras cosas, yo igual les voy a ir mostrando cómo descargar datos e incluso, siendo súper pillos, en Economática uno puede descargar una base con los indicadores calculados, ¿ya? Así de, como de
interesante es la plataforma. Ya así que ustedes igual aprovechen eso, descarguen datos, calculen cosas, y ahí van aprendiendo. Gracias. Y a ver, ya, La, entonces, plan- bueno, ¿sí te escucho? la plantilla esa como con todos los datos, o sea, no sé, como, no sé si me entendí, como esa plantilla la manda como para no hacerla a mano, como uno por uno. Tipo, sí los resultados, como solamente, aunque sea vacío. O Ah, la... la vacía. Ya, sí, sí, igual puedo subir la vacía y la completa, para que Sí. ustedes igual lo vuelvan a hacer y ahí practiquen también todo eso. Ya, sí que puedo subirla también. ¿Vas a crear como un canal como de ayudantía? Sí. ¿Ustedes Eh, qué sección o son? ¿La sea, 1 o la 2? es que no sé como por qué se mandó un link, no como directo como lo típico de entrar. Es que, a ver, si ustedes son la sección 1, a ver, esta es la sección 1, sí. Ya, lo que pasa es que la verdad es que no sabía cómo hacer una reunión para ambas secciones, así que probablemente la próxima ayudantía ustedes tengan el link directo acá, tal como fue alguna vez. ¿Ya? Y los videos, por ejemplo, este video que va a quedar hoy, se va a crear una carpeta acá que diga videos. Entonces ahí va a estar la ayudantía 1 y tenemos que subirlo nosotros manualmente. De hecho, lo voy a hacer al tiro porque después se me va a olvidar. Entonces aquí voy a crear videos de ayudantías y después va a haber uno que diga también presentaciones. Ya, así que bueno, cualquier duda que tengan ahí, igual ustedes me pueden preguntar, ¿ya? Ya. Ya, pues ahí nos estamos viendo, que estén bien. Gracias, igual tú. Chao.